Poco que agregar, la verdad es que, bueno, Su ya lo ha dicho todo, solamente darle la bienvenida, bueno, desearle feliz año y todo el éxito en lo que venga, y darle la bienvenida a este proceso de capacitación, agradecerles por el tiempo y bueno, como saben, son actividades que están enmarcadas dentro del proyecto INE de Ciencia Abierta. Como algunos saben, este proyecto tiene el objetivo de poder desarrollar capacidades institucionales para el acceso abierto, ¿sí? Y dentro de las múltiples actividades que se están desarrollando en este proyecto, una de ellas es este proceso de capacitación, que en este caso va a estar a cargo de nuestro amigo Germán Díaz, de la empresa de Cire, que nos está apoyando en este proceso. Así que eso, sin más, nuevamente reiterarles el agradecimiento y el interés eh, por participar. Así que, nada, Germán, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Su. Reinaldo, María, un gusto volver a verlos por acá. Y también por ahí veo algunas caras también conocidas. Un gusto también volver a estar con ustedes. Y pues para los que es la primera vez que nos estamos saludando, muchas gracias por su asistencia. Yo sé que es complicado un 2 de enero iniciar con capacitaciones pues al 100. Pero pues bueno, la intención es que vayamos comenzando, más que digamos, como una capacitación que pueda venir en un solo sentido, en un sentido unidireccional, pues siempre la invitación es hacer de este tipo de reuniones, de acercamiento, de conversación, es eso, ¿no? Un espacio, un encuentro, un punto para el diálogo en el cual podamos hablar a partir de la experiencia, tomando siempre como referencias pues digamos como algunos puntos importantes que es necesario identificar, algunos conceptos que hay que definir, unos marcos que hay que también como puntualizar, pero fuera de eso yo creo que lo que más va a enriquecer este tipo de sesiones es que podamos hacer este intercambio pues de opiniones al respecto, ¿no? Sobre cómo es que se está desarrollando la ciencia en estos tiempos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio con esto y vamos arrancando. ¿Me confirman, por favor, que puedan ver mi pantalla? ¿Se está viendo mi pantalla? Perfecto. Sí. Hola, hola, perdón. No escuché o no. Sí, ¿Se sí, puede ver mi Sí, pantalla? se ve bien. De acuerdo. Sí. Muchas gracias. Perdón, es que dejé de escucharlos. Igual si me dejan de escuchar o si quieren, por favor, compartir, opinar o aportar algo, por favor, no duden en levantar su manita virtual. Por aquí nos irán apoyando o si quieren abrir su micrófono, pues también es muy válido, ¿no? La idea de esto, como les comentaba, pues es ir identificando, pues, de qué forma podemos ir compartiendo esto, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de ciencia abierta? Yo creo que uno de los principales focos que debemos tener hoy en mente 2 de enero del 2025, es empezar a identificar las brújulas en las cuales nos estamos posicionando de acuerdo a no solamente nuestro contexto local ni regional, ¿no? Sino en verdad entender qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, ya que la ciencia abierta es una práctica que se recomienda, que tiene impactos o trasciende a nivel mundial. Hay que entender primero ante qué nos estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Eh, Hoy en día sabemos que existe una pelea constante sobre quién se queda con el nuevo orden mundial, ¿no? ¿Quién es la nueva hegemonía que va a estar encabezando la dirigencia de todas estas iniciativas, ¿no? Generalmente siempre hablamos de Estados Unidos. Hoy en día es importante hablar de China también, ¿no? Sobre todo con este asunto de la inteligencia artificial y de las blockchain, que son dos de los principales encabezados de el nuevo modelo de gobierno de Trump, ¿no?
que acaba de regresar nuevamente al poder y esta vez pues viene acompañado, ¿no? No viene únicamente Donald Trump, sino también viene un montón de gente interesante que se suma a su gabinete, entre ellos el mismo Elon Musk, ¿no? El polémico Elon Musk, ¿no? Que si bien algunos de acá estarán a favor o en contra de él, bueno, de sus acciones, de sus opiniones o de su persona incluso, pero lo cierto es que no podemos negar que es una figura interesante, ¿no? Y que hay que tener mucho en mente, muy en cuenta, porque a final de cuentas recordemos que la ciencia no deja de ser un ejercicio social, ¿no? Un ejercicio realizado por personas para personas, ¿no? Entonces estamos sometidos ante pues, las vicisitudes que puedan desplegarse, ¿no? En estos tiempos. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente estamos en tiempos de guerra, ¿no? Guerras que aún no han terminado, guerras que siguen existiendo y una guerra fría que se está dando, ¿no? Desde hace ya o por lo menos un par de años, una guerra fría en la cual, pues particularmente Latinoamérica no ha tenido todavía una posición clara al respecto, que tiene que ver también con este avance de inteligencia artificial, ¿no? Que son una guerra fría entre lo mismo, ¿no? China y Estados Unidos queriendo gobernar todo este asunto y es momento también de que Latinoamérica se ponga, pues, estos temas por lo menos sobre la mesa de discusión, ¿no? Por eso espacios como estos abordan una visión o intentan abordar una visión integral, no solamente de la ciencia, del acceso, la publicación, sino en general del impacto, ¿no? Y hacia dónde tenemos que mover hoy en día nuestras fichas como para ir entendiendo, pues, hacia dónde nos va llevando, pues, el mismo mundo como tal, ¿no? Tenemos temas que siguen siendo tendencia, obviamente salud, clima, ¿no? Energía, temas energéticos, alimentos, todos estos temas siguen siendo tendencias, son temas pues que están reflejados incluso en el mismo, pues en los mismos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los mismos ODS incluyen este tipo pues digamos como de líneas temáticas, ¿no? Porque pues, son referentes para poder dirigir las investigaciones, pero también para poder generar políticas, ¿no? Otros aspectos que están generándose hoy en día en vanguardia son principalmente, pues, todo lo que tenga que ver con el mundo digital, ¿no? Que es uno de los enfoques que nosotros vamos a estar presionando mucho todo el tiempo durante estas sesiones, el poner especial atención en la transformación digital. ¿Por qué? Porque pues, no solamente se trata pues de digitalizar los documentos, ¿no? De llevar al mundo digital lo que ya existe en físico, sino de involucrar a otros elementos, ¿no? Como el Big Data, ¿no? Que lleva años ya siendo como uno de los temas más importantes como para poder analizar, ¿no? Toda la ciencia de datos. Actualmente el blockchain, ¿no? Que el blockchain es una de las digamos, como de las tecnologías de vanguardia menos valoradas o más infravaloradas, sobre todo porque tiene mucho que ver o se asocia demasiado con las criptomonedas, ¿no? Son cosas completamente distintas. Las criptomonedas es una aplicación del blockchain y el blockchain como tal es digamos, como la tecnología fundacional que está detrás de todo eso, ¿no? Que se preguntarían, ah, bueno, ¿y esto qué tiene que ver en ciencia abierta, no? Pues bueno, de entrada, el futuro de muchos de los identificadores persistentes que vamos a estar hablando a lo largo de estas sesiones tienen que ver o van a tener que ver con este tipo de cifrado, ¿no? Hoy en día hablamos de identificadores persistentes digitales para investigadores, ¿no? Como el ORCID, ¿no? Hablamos también de identificadores digitales persistentes para objetos digitales como el DOI, que puede aplicarse pues para distintos fines, ¿no? Artículos, algunas gráficas, videos, un podcast, etcétera, ¿no? Y hablamos de identificadores digitales también pues para las instituciones, ¿no? Que es error, todo esto lo vamos a ir como desmenuzando más adelante. Sin embargo, es importante hablar de que todo esto, pues, pudiera tener una nueva salida en estos tiempos con el blockchain, ¿no? Ya que el blockchain es una tecnología descentralizada que no depende de ninguna compañía, sino de todo un ecosistema. Y esto, pues obviamente, sigue alineándose a los patrones de ciencia abierta, ¿no? Es decir, por más que hablemos de que una de las buenas prácticas de la ciencia abierta es asignar identificadores persistentes digitales, como el DOI, el ORCID y el ROR, siguen cayendo esos
esas prácticas, es decir, siguen todavía estando dentro de una esfera que no es totalmente compatible con la ciencia abierta. ¿Por qué? Porque dependen de una institución, ¿no? Dependen de un organismo, dependen de entidades, ¿no? Ya sea Crossref, ya sea DataSite, ya sea ORCID, el mismo ORCID, ¿no? Es decir, los datos no son de las personas, no, no son de los, digamos, como de los propietarios digitales, ¿no? Sino recaen finalmente en estos terceros, lo cual sigue estando todavía encaminado ya, pero aún no en el ideal de lo que es la ciencia abierta. Por eso es bien importante tener en cuenta sobre todo este tipo de tecnología, ¿no? El blockchain, obviamente, pues es uno de los principales, que de ahí deriva toda la parte criptográfica, ¿no? Que decíamos son, digamos, como aplicaciones o segundas capas de la tecnología principal que es el blockchain, ¿no? De ahí, pues bueno, todo lo que hablamos de la transformación digital tiene que ver con actualmente pues también la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, también vamos a abordar en todo esto qué tienen que ver esos elementos con la ciencia abierta, ¿no? Porque obviamente al nosotros hablar de ciencia que tiene como principal objetivo el llegar a todas las personas del mundo, pues tenemos que poner principal foco en los medios digitales actuales, ¿no? Es decir, pues las revistas científicas de las que muchos a lo mejor son aquí editores o publican, son autores, etcétera, pues sabemos que la mayoría de ellas ya no existen en el mundo físico, ¿no? La mayoría de ellas ya son, o incluso han nacido ya directamente en el mundo digital, ¿no? Es decir, a algunas todavía les ha tocado la transición de lo físico a lo digital, e incluso siguen conservando como la paginación, ¿no? Dentro de los artículos, etcétera, ¿no? Prácticas que se vienen arrastrando de años anteriores, eras anteriores, ¿no? Actualmente las revistas nacen ya, muchas de ellas digitalmente, ya no es necesaria la paginación, ya no es necesaria ni siquiera una portada, ¿no? Es decir, cumplen con simplemente lo básico y ya no necesitan una portada para cada número, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a ir abordando y todo esto englobado desde un enfoque que tiene que ver con el derecho fundamental de todas las personas a tener acceso a la información, que es precisamente lo que definimos como el derecho a la información, el derecho a la ciencia, ¿no? Que es de donde bebe principalmente la ciencia abierta, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna opinión, tengan como alguna duda al respecto, quieren que profundicemos un poquito más sobre alguno de esos puntos antes de dar inicio como tal al temario. Sería interesante a lo mejor escuchar alguna opinión, algún punto de vista, a lo mejor si alguien discrepa, si alguien está, pues conoce mucho sobre algún tema, por ejemplo, sería fantástico que lo compartieran con el resto. Si todo vamos bien hasta ahorita, igual también. Ahí está una manita. Claudio, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, Germán y bueno, Carlos y todos, Jesús. Muchas gracias por esta oportunidad de discutir estos temas que son bastante interesantes, creo que son fundamentales para nosotros, nuestro quehacer. Yo siempre tengo la duda, y este es un punto que veo que hay como dos posturas, ¿no es cierto? Que son ambas válidas, pero que a veces, muchas veces en la misma universidad se contraponen entre ellas. Por un lado, toda esta idea de la ciencia abierta, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Que hay que hacer que nuestro quehacer sea transparente y accesible, ¿no es cierto?, por todo el mundo. Por otro lado, está el mundo en el que vivimos, que es todo lo contrario, tú tienes que pagar para acceder a todo. Y en este caso es lo mismo, porque finalmente la diferencia es quién paga, ¿no es cierto? Esto, hay revistas que son de acceso open access, ¿no es cierto? En las cuales el investigador o la institución tiene que pagar el costo. Otras revistas que son, que no pagas, digamos, por publicarlo, pero quien baja la información finalmente, que son las personas, tiene que pagar por el artículo, $40 por un artículo, etcétera, etcétera. Entonces estamos en esa disyuntiva ahora, ¿no es cierto? Siempre alguien hay que pagar, alguien tiene, esto no es, nunca va a ser gratis, ¿no es cierto? Entonces la discusión es quién lo paga. Entonces ese es un tema que a mí me llama la atención. Por un lado, la universidad, ¿no es cierto?, a través de sus políticas, tiene que ver también con la situación, nos dice, ustedes no publiquen en Open Access, no hay dinero, no hay fondos para publicar en Open Access, ustedes arréglenselo. Por otro lado, la ANID y las agencias nos dicen, publiquen en Open Access, pero nadie se hace cargo de realmente cómo hacerlo para que esto sea así. Entonces, esa es como una de las cosas que a mí me llama la atención en esta discusión. Y todavía no tengo muy claro cómo se puede llegar a un
punto en común, porque veo, por un lado, esta iniciativa que me parece muy positiva, por otro lado, veo que no hay políticas de vicerrectoría para al apoyo real a esto. Entonces, eso es lo que quería comentar y Muchas eso, gracias. dejarlo como abierto el tema, no sé. No, muchas gracias y realmente es, yo creo que este va a ser el eje rector de todas estas pláticas, el hecho de entender la dicotomía, ¿no? Que es constante y es perenne ya prácticamente dentro de todos estos conceptos, ¿no? Porque al final de cuentas, siendo realistas, ¿no? Hablamos de conceptos que caen más en la parte del ideal, ¿no? Del idealismo, de la utopía, cuando en realidad pues las condiciones por lo menos de evaluación o para los investigadores o las digamos como las cuotas que finalmente comentas, ¿no? En la realidad pues no permiten o no dan como un espacio tan franco, tan fácil, tan abierto para poder realizar estas prácticas, ¿no? Lo interesante acá, y creo que es mi invitación, ¿no? Es el hecho de que entendamos que el primer paso para poder hacer un cambio es hablar de estos temas, ¿no? El conocimiento, ¿no? Muchas de las políticas existentes que se encuentran hoy en día vigentes tanto en universidades como en sistemas nacionales de investigación, no solamente en Chile, en México y en muchas partes de Latinoamérica, pues no tienen un conocimiento tan profundo sobre el tema ni los impactos que conlleva todo el ecosistema abierto, ¿no? Es cierto que hay que considerar muchos aspectos económicos, pero en realidad hay fondos también, ¿no? Fondos bien importantes a nivel internacional que promueven y proyectan, ¿no? Y apoyan con financiamientos a prácticas de este tipo, ¿no? Entonces, pues la idea de esto, de este tipo de pláticas, es precisamente colocar en la mesa y que se abra estos temas, ¿no? Y obviamente el que ustedes, pues todas las personas que van conociendo este tipo pues herramientas, ¿no? Este tipo de modelos que conlleva todo lo que es ciencia abierta, sean los primeros que empiecen a empujar, ¿no? Desde sus trincheras para ir abonando este tipo de cambio. Realmente es un cambio estructural, social, etcétera, ¿no? Entonces, la intención es esa, ¿no? Que pongamos sobre la mesa esto e ir desmenuzando para ver por dónde podemos avanzar en pos de hacer la ciencia más abierta, ¿no? Reinaldo, te doy la palabra y después el Sí. profesor Emilio. Después, Emilio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, espero que hayan tenido unas felices y regadas fiestas. Mira, Claudio, yo creo que lo interesante acá es también es un poco empezar a aclarar ciertos conceptos. Eh, Cuando estamos hablando de artículos que se tienen que pagar de entrada o de salida, estamos hablando de las diferentes rutas del acceso abierto. Eh, Si tú me preguntas a mí, eso no es acceso abierto. O sea, ninguna política que esté asociada a un cobro, ni al autor, ni a un posible lector es ciencia abierta ni acceso abierto. Si lo llevamos a un extremo, yo también pienso que las revistas que no están en este momento con una licencia Creative Commons 4 o 0, para mí tampoco eso es acceso abierto. Pero como bien dice Germán, todo lo que vamos a conversar y todo son cómo vamos empujando estos temas. El tema de fondo, por ejemplo, en Chile, es el tema de la gratificación por publicar en revistas que están que están indexadas en ciertas bases de datos. Ya vemos Scopus, ya vemos WOS, que son no necesariamente, o la mayoría de las que están ahí no son revistas de acceso abierto. Y son las revistas que tienen cooptado el avance en muchas líneas de ciencia. O sea, el tema de tener artículos cerrados es no avanzar. Y eso lo vimos bastante bien en el tema de la pandemia, que cuando con una política cerrada, de artículos cerrados, no se hubiese avanzado a la velocidad que se avanzó cuando se tuvieron que liberar los contenidos. Es un tema que tengo que conversar, pero claro, me gustaría como empezar a dejar en claro lo que es acceso abierto y lo que no es acceso abierto. O sea, desde este departamento creemos que la política de acceso abierto es la ruta diamante. Las otras rutas, en realidad, ya estamos cuestionando si en realidad son o no acceso abierto. Emilio. Sí, muchas gracias por la gestión, obviamente, de este
cursos, conversatorios y integración hacia la ciencia abierta. Y sin duda, así como ya Claudio lo indicaba, es bastante, digamos, polémico sobre ciertas condiciones que es verdad que a veces termina por ser perverso. Es decir, casi todas las universidades en Chile ya están obviamente transitando a la ciencia abierta y eso hace que obviamente, sin duda, así como dice Germán, en un cierto momento, tarde o temprano, van a obviamente ir intencionando respecto a esa área. Pero al final termina, esa es mi crítica obviamente, termina por ser más una política de acreditación, de gestión fundamentalmente, que no respecto a una transformación completa de aquello que es la ciencia en sentido más abierto, obviamente, del intercambio de conocimiento, el intercambio, obviamente, de equipos de investigación, el fortalecimiento, obviamente, para las comunidades que en algún modo sobre ese conocimiento también pueden acceder y fortalecer, obviamente, capacidades y sobre eso un bien común, obviamente, en todo sentido. Y hoy día transitamos en esas paradojas que, así como bien dice Reinaldo, porque yo iba a hacer aquí un alcance especialmente para estas revistas Open Access, que al día de hoy son, entre comillas, el enfant terrible de de la revista, solamente de aquellas que en algún modo tienen ciertos niveles y obviamente son a pago, obviamente todo el conocimiento que ahí uno pudiera acceder es para aquellos que tendrán recursos y que las universidades eventualmente van a fortalecer aquello. Además de aquello que es el modelo económico, que sin duda para muchas revistas significa un modelo de negocio, digamos. Hay muchas revistas que no solamente tienen una revista, sino un grupo de editoriales importantes y que manejan muchas revistas. Nosotros constantemente nos llegan invitaciones de todos lados para que publiquemos ahí, digamos. Ahí hay ciertos elementos. Pero creo que sin duda, digamos, la apertura respecto a esa transición de un conocimiento aplicado, que es la tarea de las universidades en particular, realmente de fortalecer ese bien común que muchas veces termina por ser, como decía al inicio, perverso, paradójico, ¿no? Digamos, ¿no? Aquello que terminamos por hacer es, digamos, entregar en una revista indexada para que quedemos bien evaluados, pero al final uno se pregunta, bueno, ¿estamos impactando realmente esa transformación o todavía estamos lejos de aquello? Yo creo que en un Open Access aparecen estas discusiones que me parecen importantes y que sin duda transitan también en una ética que debiera ser también fortalecida, más que declarada solo. Eso. Muchas gracias, profesor Emilio. Luis, adelante. Sí, bueno, el tema de las Open Access yo creo que es un tema bien acotado dentro de lo que estamos hablando ahora, porque en el fondo la difusión de la ciencia tiene que ver con democratizar la divulgación de la ciencia a la ciudadanía y nosotros no esperamos que la ciudadanía lea un paper, ¿no? Esto quiere decir que junto con esto van a haber distintas plataformas donde se va a tener acceso, ¿no es cierto?, a una serie de datos, a una serie de información, porque el ciudadano de pie no le interesa mucho saber sobre física cuántica, ¿no? Sino que el impacto de lo que pudiera tener esos resultados científicos en lo que es territorio. Y en ese sentido, nace este proyecto que fortalece las capacidades institucionales de las universidades para el desarrollo de un ecosistema de ciencia abierta y esto contribuye sí en tener datos disponibles, ojalá que no sean repetidos, pero, pero también no podemos como, como tomar que se dificulta la divulgación si es que nosotros estamos publicando en Open Access, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo trato de no publicar en Open Access, trato de publicar en revistas donde lamentablemente se haya que pagar, pero yo creo que la lucha de la entrada y la salida por el pago, yo creo que a lo mejor si bien toca una parte de este proyecto tiene que ver con otra cosa que tiene que ver con la divulgación y la democratización, ¿no es cierto?, de la ciencia, ¿no? Que esto no quede entre cuatro paredes y nos veamos un aporte a lo que es el territorio, ¿no? O sea, que las instituciones públicas que ponen el financiamiento para que hagamos ciencia, hagamos que nosotros seamos nosotros divulgadores de lo que estamos haciendo.
más que un paper que es disponible para una lectura. Eso es lo que quería decir. Sí, Germán, disculpa, no estoy de acuerdo básicamente con lo que está haciendo Luis en este momento, porque está hablando de divulgación. La divulgación es otro paso dentro de este tema de ciencia abierta. La ciencia abierta va no al ciudadano de pie, esa es una etapa que debería ser complementaria y final de un proceso. El tema de ciencia abierta y del acceso abierto apunta básicamente a que dentro de la comunidad científica la información, los datos, los papers sean de un acceso más fácil y abierto sin tener que desembolsar cantidades groseras de dinero de información. Creo que el tema de la divulgación es otro asunto, es un punto que va después de lo primero, que es el tema de compartir y generar conocimiento de calidad. Sí, muchas gracias, Reinaldo. Y igual yo también me gustaría acotar como algunas cuestiones acá al respecto. Creo que uno de los principales objetivos de estas sesiones es entender el concepto del ecosistema de lo que es la ciencia abierta, ¿no? Ciencia abierta regularmente se asocia inmediatamente con el acceso abierto, ¿no? Y se piensa que el acceso abierto es el componente principal o emblemático de la ciencia abierta. Sin embargo, es apenas una arista de un montón de elementos que conforman al ecosistema abierto, ¿no? De entre los cuales, como ya comentaba Rinaldo, ¿no? Otro de estos puntos, de estas pues líneas derivadas del ecosistema, pues la divulgación, ¿no? Que de ahí viene ya el compartir, el hacer, digamos, como accesible al público común, al público en pie, ¿no? De a pie. Sin embargo, cuando hablamos del acceso abierto, sí corresponde a otras esferas, que es precisamente parte de lo que vamos a ver, ¿no? La ciencia abierta tiene como objetivo, que ya bien lo comentaba, lo apuntaba Luis, la democratización, ¿no? Más allá de la divulgación vendría como en escalones más abajo, ¿no? Porque debemos de hablar de formas de comunicación pública de la ciencia, ¿no? Entre ellas los papers siguen siendo una forma de comunicar la ciencia, sin embargo, o sea, es una forma de comunicarla entre pares, ¿no? Entre iguales para que se lean personas que entienden un mismo lenguaje, ¿no? Científico, técnico, ¿no? Después tenemos la diseminación, ¿no? Que también se lleva a cabo entre congresos donde pueden asistir otros especialistas de otras áreas, pero aún así termina por haber un entendimiento, ¿no? Y después viene la divulgación, en el cual partimos de un ejercicio meramente vertical para poder transformar ese contenido para gente que no tiene ese conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a ir como englobando de a poco todas estas esferas para ir entendiendo que la ciencia abierta es mucho más que el acceso abierto, ¿no? Es mucho más que la divulgación, es mucho más que hacer accesible cualquier tipo de producción científica en cualquier nivel, ¿no? Ya que también hablamos de ejercicios colectivos, ¿no? De ciencia ciudadana, hablamos de ejercicios incluso de hardware abierto, ¿no? En el cual también no solamente existe el acceso abierto, es software libre, sino también el hardware libre, que eso fue uno de los temas que sufrimos mucho ahora con la pandemia, ¿no? 2, 3 años sin que los proveedores autorizados por laboratorios, ¿no? O por pues, proveedores oficiales no pudieran entrar a darle mantenimiento a los equipos porque si no pierdes la garantía, ¿no? Eso es un hardware cerrado, ¿no? Entonces, parte de también la ciencia abierta incluso es esta parte, ¿no? De poner a libre disposición el hardware, ¿no? Con todos los manuales, procedimientos, etcétera, para que no dependa de un único proveedor, ¿no? Entonces vamos a ir viendo de a poco cómo la ciencia abierta pues empieza a aparecer, y esa es la intención, ¿no? Que conforme vayamos avanzando en esto, podamos ir entendiendo que es tan grande que no es posible que nosotros no estemos orientados hacia hacer estos ejercicios, ¿no? Obviamente, pues, atendiendo la parte de la democratización como eje principal, ¿no? Entonces, si gustan, vamos a ir avanzando. Perdón que esté compartiendo eso así, pero de repente se me trae el keynote cuando le doy acá. Pero bueno, vamos a ir continuando. Igual si tienen como algún otro tema, por favor, bienvenidas todas las opiniones, ¿no? Vamos a entender que la ciencia abierta es un conjunto de recomendaciones, y eso es interesante, ¿no? Cuando hablamos de en qué nivel pues de jerarquía se encuentra la ciencia abierta,
bajo una estructura, si es de recomendación, si es incluso de legislaciones en algunos casos ya, pues a nivel mundial nos encontramos en el apartado de las recomendaciones, ¿no? Es decir, en el cual organismos tan grandes como la UNESCO, por ejemplo, emiten algún tipo de guías, ¿no? Publicaciones, se realizan constantemente pues aportes a la comunidad para que sirvan como este faro, ¿no? Para que sepamos qué son las recomendaciones a nivel mundial que nos hacen este tipo de organizaciones para que podamos seguirlas, ¿no? Pero finalmente entendamos que la ciencia abierta principalmente es una nueva forma de resolver problemas a través de la colaboración y de la transversalidad, ¿no? Es decir, es poner en acceso, en disponibilidad la ciencia para que nuevas personas o nuevas disciplinas se sumen a este tipo de conocimiento sin necesidad de que puedan tener esos candados, ¿no? Llámese burocráticos, llámese incluso legales, ¿no? Y llámese incluso, por supuesto, económicos, ¿no? De derechos, ¿no? De patentes, de licencias, ¿no? Entonces, con todo este tipo de ejercicios, lo que se va haciendo es que el conocimiento sea accesible y sea libre, libre, pero no en el sentido gratuito, ¿no? Sino libre en el sentido de la libertad, ¿no? Que tenga grados de libertad para el usuario, para que pueda ocupar ese conocimiento que ha sido generado por una o varias personas y que pueda sumar, ¿no? Que a final de cuentas, pues bueno, sabemos que la ciencia avanza así, ¿no? Es una forma de avance, ¿no? La falsabilidad pues la búsqueda constante de colaboraciones, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos finalmente con la ciencia abierta, ¿no? Y aquí les traigo una pues, definición, ¿no? Del proyecto de la UNESCO sobre la ciencia abierta, ¿no? Por ahí sí se me complica por acá. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor, porque no puedo hacer más pequeño el recuadro que me impide ver la última parte. ¿Quién me apoya, por favor, con la lectura? Les agradeceré mucho. ¿Quiere leer el párrafo completo? Por favor. Combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos estén abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos. Se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional. Proyectos de recomendación de la UNESCO sobre la ciencia abierta con fecha 31 de marzo del 2021. Muchas gracias, Luis. Bien, como se dan cuenta, aquí me destaco algunos elementos muy importantes para terminar de ir como pinceleando la definición de ciencia abierta, ¿no? Que es la que vamos a estar trabajando a lo largo de estas sesiones, que es democratizar el conocimiento, ¿no? Ojo acá, porque no estamos hablando de hacer accesible el resultado, ¿no? Sino de hacer una democratización, es decir, que tenga un impacto social en todas las esferas, tanto en la parte de la academia como en la parte de la investigación, en la parte social, por supuesto, pero también en la parte del emprendimiento, ¿no? También en la parte industrial, también en la parte socioeconómica, ¿no? De aquellos que puedan beneficiarse de este tipo de investigaciones. Pues la idea es que todos esos actores confluyan en tener a disposición todo el proceso de creación de ciencia, ¿no? Es decir, todo el ciclo de investigación. Y eso es también un cambio de paradigma muy fuerte. Que nos vamos a enfrentar ante pues visiones encontradas, sin embargo entendamos como el concepto integral de la ciencia abierta es tener acceso no solamente a los resultados, como es las publicaciones, ¿no? Sino también es tener acceso a los datos, es decir, a los datos de investigación que generó el propio investigador, ¿no? También tener acceso a la evaluación de esa ciencia, ¿no? Es decir, una evaluación abierta que aunque haya sido realizada por pares ciegos, pero que los resultados sean públicos, ¿no? De las evaluaciones, de las financiaciones incluso también, ¿no? Y que por supuesto también tenga que ver la parte comunicativa, que es algo de lo que ya habíamos estado socializando hace unos momentos, en todos los niveles, ¿no? Que se comuniquen los resultados de la ciencia para alcanzar grandes impactos
pero no solamente los resultados, sino que abarque mucho más allá, desde la creación, la gestión, ¿no? El plan de gestión de datos, etcétera, ¿no? Para que pueda ser replicable, ¿no? Y obviamente reutilizable. Es decir, que si una investigación de alto impacto que fue financiada con fondos públicos, ¿no? Y ojo acá porque también lo comentaban hace un ratito, ¿no? Claudio decía que mucho lo importante aquí en temas de ciencia abierta es de dónde viene el dinero, ¿no? Y hasta dónde podemos nosotros abogar por la libertad de la persona que realiza la investigación, o delimitar, en el mejor de los casos, cuáles serían esas líneas de acción conforme al recurso, ¿no? Del financiamiento. Es decir, y ese es un tema que también recurrentemente vamos a estar regresando a tocar sobre la marcha, que es si los fondos son públicos, entonces la investigación, el ciclo completo de la investigación pertenece a la sociedad, ¿no? Desde los datos hasta los ejercicios de los resultados, la publicación de resultados e incluso el proceso de transformación de divulgación, ¿no? Es decir, desde la parte de la generación hasta la parte de la divulgación o la comunicación, todo eso es digamos, como debería de estar en acceso público para que precisamente la gente, insisto, no solamente las esferas tradicionales de la investigación, sino, por ejemplo, aquellos emprendedores, ¿no? Aquellos pues, pequeños empresarios que están empezando a generar como algún tipo de impacto social, pues puedan utilizar los datos, por ejemplo, que se encuentren en una fuente de datos abiertos, un set de datos que sea compatible con el emprendimiento o el giro que en ese momento se desee, pues pueda ser utilizado para poder generar un agregado de valor, es decir, que se le pueda dar un uso, una parte, digamos, como utilitaria, para que tenga un impacto social, ¿no? Y obviamente todo eso tiene que ver con métricas, ¿no? Y políticas y evaluaciones que iremos viendo que muchas de ellas efectivamente necesitan actualizarse, ¿no? Pero hay otras que ya se encuentran, ¿no? El problema es que muchas veces no las asociamos, ¿no? Y bueno, continuando con ese enfoque, podemos entonces identificar que la ciencia abierta, como regularmente se visualiza, es como un gran paraguas, ¿no? Como este paraguas que envuelve a muchas otras de los componentes que caen dentro de este gran concepto, ¿no? Ahí ya vimos, ¿no? Que tenemos las publicaciones científicas, los datos de investigación, ¿no? El software abierto, la ciencia ciudadana, ¿no? Es decir, que ocupemos la fuerza de la ciudadanía, pero de una manera consciente y sobre todo informada, ¿no? Que realmente es como la diferencia, ¿no? Con respecto a la participación ciudadana de otras épocas, la diferencia es que tengan una conciencia y una información sobre lo que están haciendo, ¿no? Y los alcances. Y como ya comentábamos, el hardware libre, ¿no? El que también de a poco se haga este paso del software al hardware libre, ¿no? Que así como existan software que pueden todo el mundo intervenir, modificar, adaptar, ¿no? Como Linux, por ejemplo, ¿no? Que también así pueda haber hardware, ¿no? Es decir, equipos en los cuales la gente pueda empezar a añadirle cosas, ¿no? Y pueda hacerle mejoras y ponerlo a disposición de la sociedad. Obviamente siempre tomando como una columna vertical los valores, ¿no? De la calidad, el beneficio colectivo, valores como la equidad, la justicia, ¿no? La diversidad y la inclusión, ¿no? Todo esto conforma a lo que conocemos como ciencia abierta, ¿no? ¿Y cuáles son los principales, digamos, como ejes rectores? Pues ahí tenemos en vista, ¿no? Sostenibilidad, es decir, que sea sostenible en el tiempo, sobre todo cuando hablamos de ciencia ciudadana, ¿no? Que es uno de los vicios principales, ¿no? Recordemos que, pues bueno, estas sesiones es para ir compartiendo experiencias y para ir identificando cosas que podamos poner por lo menos una etiqueta, ¿no? De atención, ¿no? Como un foco, ¿no? Los proyectos sostenibles deben de ser sostenibles en el tiempo, deben de haber una flexibilidad, ¿no? Para poder recomponerse conforme la adaptación o la localización de cada uno de esos proyectos en cada uno de los sitios, ¿no? Donde se va a poder como realizar esa réplica, ¿no? Que haya colaboración, participación e inclusión no solamente a nivel, digamos, como de pues de género, ¿no? O cuestiones como de este enfoque, ¿no? Sino también una inclusión digital, ¿no? Es decir, que también tomemos en cuenta la tecnología
para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad tecnológica o digital puedan tener accesibilidad a esto, ¿no? Y por supuesto hablar también de discapacidades pues físicas, ¿no? Responsabilidad, respeto y rendición de cuentas, ¿no? Igualdad de oportunidades y finalmente pues bueno, transparencia, control, crítica y falsabilidad, ¿no? Que ya lo habíamos comentado, que son finalmente principios que tendría como base la ciencia, ¿no? Como tal, el proceso de investigación, de producción científica, debe contener estos principios rectores, ¿no? Es por eso que no suena tan disparatado cuando hablamos de que la ciencia abierta debe beber de todos estos factores, porque pues a final de cuentas son los principios rectores de la ciencia misma, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, este es un ejemplo que como mexicanos nos gusta mucho, porque hablamos de comida y de comer un típico platillo poblano, ¿no? Nosotros en Esile tenemos la sede aquí en Puebla y pues siempre hablamos de que el conocimiento como tal solo son los ingredientes, ¿no? Es como tener el pollo crudo, ¿no? Nadie se le antoja el pollo crudo, ¿no? De hecho es horrible el pollo crudo, ¿no? El olor, el sabor, ¿no? La textura, realmente pues no es algo que ni que despierte curiosidad, ni interés, ni nada por sí mismo, ¿no? El conocimiento en bruto es algo que en sí mismo puede ser estéril para la mayoría de la población, ¿no? Excepto para unos cuantos, pues, pollo fanáticos, ¿no? Que les pueda gustar el pollo de esta forma, pues puede ser de interés, ¿no? De ahí en fuera necesitamos hacer un proceso de transformación de este conocimiento a que sea algo realmente, pues por lo menos comestible, ¿no? Por lo menos digerible, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Es por eso que después del conocimiento pasamos desde los ingredientes que son los datos para poder formar el platillo, necesitamos pasar pues a la información, ¿no? Es decir, a darle un sentido al set de datos que ha sido publicado en acceso abierto por un grupo de investigación o por una persona que hace la investigación, pone los datos, ¿no? Okay, pero esos datos deben de venir acompañados de información, debe de venir de una presentación, ¿no? Que aquí es donde también comentaba Luis, ¿no? Esta parte que actualmente se incita y se invita mucho a los investigadores a poner bonito, ¿no? Digamos, como su platillo, ¿no? Es decir, a trabajar en la divulgación para que personas que estén alejadas de este mundo, pues puedan también entenderlo, ¿no? Y finalmente, cuando ya se come el platillo, es cuando hablamos de que podemos tener una aprehensión del conocimiento, ¿no? Es decir, el conocimiento termina por ser aprendido con H intermedia cuando realmente se integra, ¿no? De hecho, en términos de posturas pedagógicas, se habla de aprendizaje significativo, ¿no? Bajo la teoría de Auswell, únicamente cuando el aprendizaje tiene una correlación directa, significativa con el individuo. Si la persona encuentra alguna correlación directa en su día a día de ese conocimiento con su mundo real, entonces trasciende, ¿no? Entonces lo mismo necesitamos trabajar con el conocimiento, ¿no? Finalmente, cuando nosotros tenemos todo preparado, todo listo y explícitamente hecho para que pueda ser disfrutado, necesitamos finalmente compartir la comida, ¿no? Es decir, pasar al proceso de apertura, ¿no? Esa apertura donde todos, sin importar si conozcas o no el platillo, pues puedas acceder a él, ¿no? ¿Alguien reconoce el platillo que está ahí en la diapositiva? Carlos ya tiene más experiencia casi. ¿Alguien lo No ubica? es un mole, no es un Es, mole. es, es un mole, es un tipo de Ah, mole, sí. del moleverso que tenemos aquí en México. Es Sí. un mole. Particularmente ese, El mole de chapulines, estuve en México, estaba bien interesante. ese es el mole poblano, ¿no? Es el mole de aquí de Puebla. Para muchos, casi todos poblanos, decimos que es el mejor mole de México, ya que es el más barroco, ¿no? Y por eso nos viene bien este tipo de ejemplo, porque este mole poblano, en serio, es de los platillos. Puebla es muy barroca en su gastronomía, ¿no? Pero este platillo lleva cosas como banana o plátano, ¿no? Plátano macho, lleva chile, cacahuate, chocolate, galletas, lleva un montón de ingredientes, ¿no? Que
por sí mismos representan como pues una cosa distinta en cada una de sus ramas de la gastronomía, pero en sí ya aterrizado en el mole se vuelve una experiencia diferente, ¿no? Entonces, por eso nos gusta ver el conocimiento como esto, ¿no? Como una receta en la cual podemos contar con muchos ingredientes, pero a final de cuentas, si esos ingredientes se quedan en el emplatado, pues no sirve de nada, ¿no? Una foto, pues no me dice a qué sabe, ¿no? Necesito comerlo, necesito probarlo, ¿no? Y necesito además de eso, después de que lo probé, compartirlo, ¿no? Me gusta o no, necesito compartirlo con los demás, ¿no? Ya sea para decirles, oye, prueba esto que está delicioso, o para decirles, oye, pues prueba, ¿no? A ver qué tal te gusta, a lo mejor así sí te parece, ¿no? Entonces, ese es como el sentido de la ciencia abierta, ¿no? Por eso vamos a ir como trabajando de manera puntual cada una de esas fases, de esos componentes de la ciencia abierta para poder hacer, a final de cuentas, toda una integración dentro de proyectos pues mucho más grandes, ¿no? De escalas mayores. Por ejemplo, ahorita el proyecto que está llevando aquí, pues Su, Carlos, Rinaldo, María y todo el equipo, es un proyecto de dimensiones, pues bastante gigantes, ¿no? Porque no solamente abarcan ese tipo de capacitaciones, ¿no? Sino abarcan trabajos en software, ¿no? Trabajos en plataformas, en infraestructura, trabajos en divulgación, trabajos en poner en acceso público las investigaciones. Hay muchos componentes, ¿no? Y a final de cuentas lo que se busca con este tipo pues de capacitaciones o de sesiones es que ustedes estén enterados de todo lo que se está haciendo y por qué se hace, ¿no? Precisamente para que ustedes vayan de a poco pues siendo esos promotores, ¿no? Así que sean como los agentes virulentos, ¿no? Que reparten esta información con el resto de las instituciones, ¿no? Así que vamos avanzando, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de los datos, ¿no? Y esto lo vamos a ir aterrizando de a poco cuando lleguemos precisamente a hablar de datos abiertos. Sin embargo, aquí es interesante que hablemos del Big Data, ¿no? ¿Alguien nos podría compartir qué es el Big Data, para qué se usa, o si ustedes trabajan con grandes volúmenes de datos, ¿no? Que nos compartan un poquito acerca de su experiencia para que precisamente con base en esto podamos ir como aterrizándolo más a la realidad, ¿no? Alguien que guste compartir. ¿Por qué creen qué es el Big Data para empezar, ¿no? ¿Qué son los datos de investigación y por qué son importantes trabajarlos, ¿no? Voy a ver un poquito hacia acá. Si yo cambio aquí a Google, ¿ustedes también siguen viendo mi pantalla o ya no? Estamos viendo tu pantalla de la presentación. Ah, ok. Entonces ahorita les comparto la nueva pantalla. Pero bueno, mientras alguna opinión sobre el Big Data. ¿Por qué debería de ser importante estos datos, ¿no? Actualmente en el mundo de la investigación? No solamente como tal el set de datos, ¿no? Voy a compartirles una presentación para dejar un poquito más fácil esto y que podamos ver como las repercusiones de esto precisamente, ¿no? Esto que voy a compartir es de una empresa que se llama Domo, una empresa que trabaja con ciencia de datos y que año con año trabaja mucho sobre pues en graficar, ¿no? En hacer infografías principalmente de datos, de la importancia que tienen los datos, ¿no? Llevan ya 11 versiones de esto, pues ya un rato, y estamos en la versión 11, ¿no? La versión 12 sale en agosto de este año, ¿no? No es cierto, sale por febrero de este año, me parece que tiene que ver con el 2024, ¿no? Estos datos que les estoy compartiendo acá tienen que ver con el 2023. Y es precisamente, se hace el corte, me parece que hasta agosto del 2023 y se publica en febrero del 2024, ¿no? Por eso es lo que tenemos actualmente hasta hoy en día, ¿no? Pero dense cuenta, eh,
la cantidad de datos que se mueve por minuto en las Big Tech, ¿no? Que son las grandes compañías tecnológicas. Por ejemplo, partimos, ¿no? Desde aquí, desde Twitter, ¿no? Lo que seguirá siempre siendo Twitter, ¿no? Aunque Elon Musk le llame X, ¿no? Pero Twitter comparte 360,000 tweets por minuto, ¿no? Mientras tanto, en Google, el gran gigante Google, se realizan 6.3 millones de búsquedas por minuto, ¿no? En Google. Esto obviamente va a cambiar, no a nivel drástico, pero sí va a haber un cambio, un ajuste de esto, sobre todo en temas actuales con inteligencia artificial, ¿no? Porque ha sido desplazado una pequeña parte, pero sí es significativo en estos números. Pero, por ejemplo, vean, en WhatsApp se mueven más de 40 millones de WhatsApp por minuto, ¿no? En LinkedIn, más de 6,000 usuarios, ¿no? Interactúan en un minuto, más o menos. Otra cosa que nos resulta de interés, por ejemplo, se buscan por minuto casi 70,000 canciones, se reproducen de Taylor Swift, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque nos va dando un indicador de hacia dónde se está moviendo hoy en día digamos, como el consumo, ¿no? Y personas tan importantes como Taylor Swift pueden cambiar la legislación, ¿no? Incluso hay una ley como la ley Olimpia aquí en México que protege a las personas por cuestiones de daño de imagen no autorizada con respecto a fines sexuales, pero en Estados Unidos se crea una ley de Taylor Swift, ¿no? Que precisamente protege a las personas para que su imagen no sea utilizada para poder hacer como malos usos con inteligencia artificial, ¿no? Pero es tan importante este tipo de figura, ¿no? Por eso es que aparece acá dentro de todo el mundo, porque, pues bueno, puede cambiar realidades, ¿no? ChatGPT, obviamente esto fue un corte hasta el 2023, es muy, muy, muy pobre, yo estoy seguro que ahorita ha aumentado mucho, pero eran 7,000 prompts por minuto, ¿no? Bien, y pues bueno, de ahí en fuera podemos ir viendo, ¿no? Así como la tendencia. ¿Por qué es importante visualizar ese tipo de datos? Para entender que principalmente todo funciona con datos. Los insumos, el insumo de la actualidad en la transformación digital, que decíamos que es uno de los temas que vamos a estar recalcando mucho, no es otro más que los datos, ¿no? Adelante, Luis, perdón, no había visto tu mano. Sí, dos cositas chicas. Una anécdota, ¿no? Taylor Swift Gracias. apoyó a Kamala Harris y perdió. Por lo tanto, no tuvo un impacto tan potente como lo indican la estadística. Pero nosotros tenemos Big Data de ciencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos sensores en minas y vemos cuál es el movimiento que genera una mina cuando pasa un camión. Y tenemos tantos datos, ¿no es cierto? Que al final uno puede utilizar todos estos datos y utilizar herramientas que hoy día son bien emergentes como inteligencia artificial, machine learning, ¿no es cierto?, redes neuronales, y comenzar a predecir, ¿no es cierto?, la estabilidad, por ejemplo, de un terreno. O sea, lo que tú estás mostrando más son consultas, ¿no? Pero el Big Data en la ciencia tiene que ver con lo que recolectamos prácticamente en línea. Hoy día hemos tenido una capacidad tremenda histórica de generar sensores que hoy día tenemos en línea una cantidad de datos tan inmensa, que ahí como lo escribió Emilio, ¿no? No pueden ser gestionados de manera eficiente con las herramientas tradicionales, ¿no es cierto? Cada vez necesitamos más núcleos de computación, ¿no es cierto? Más hubs de computaciones, computadores que estén trabajando más horas, ¿no es cierto? Por lo tanto, y nos permite generar predicciones, ¿no? Y autoalimentar también al sistema en redes neuronales, machine learning, para que se convierta en un sistema predictivo. Pero lo que hacemos en ciencia es eso, sensores con los cuales nosotros somos capaces de generar una cantidad de información tremenda. Más que estas consultas que tú estás mostrando acá de Airbnb, Amazon, en lo que hablo Claro. yo de ciencia, ¿no? Eso. Claro, aquí la idea de mostrar la infografía es precisamente para dimensionar, son consultas efectivamente,
pero esas consultas generan un tráfico de datos, ¿no? Generan un vaivén de información que a final de cuentas es como nos sirve para poder, por lo menos parametrizar, ¿no? Poner como un índice de ver la información que se está generando, por supuesto que en mundos que no tienen que ver como tal directamente con la ciencia, aunque por ejemplo mucha de la ciencia actualmente se mueve por Twitter, ¿no? Muchas discusiones sobre los papers se dan precisamente en redes sociales como ResearchGate, como Twitter, como LinkedIn, ¿no? Entonces, pues, a final de cuentas también esto termina por impactar. Y justo ahorita que comentabas, Luis, me parece como algo interesante, igual a rescatar la definición que compartió este, eh, aquí en el chat Emilio, sobre el Big Data, ¿no? Que es precisamente el volumen que tiene, el volumen de datos que se generan a partir de un proceso de investigación, ¿no? A final de cuentas, ¿por qué es importante esto? Porque actualmente necesitamos cada vez más tecnología y obviamente más interoperabilidad de datos para poder procesar este nivel de información, ¿no? Chile particularmente es un ejemplo mundial en el procesamiento de datos y en la apertura de datos. Ustedes tienen de los principales pues telescopios, ¿no? A nivel mundial. Son un referente literalmente de la ciencia de datos abiertos. ¿Por qué? Porque las grandes observaciones que se realizan ahí en los telescopios chilenos, pues son datos que se ponen de forma interoperable con otros centros de investigación en las Islas Canarias, por ejemplo, ¿no? Que tienen otra visión del cielo, ¿no? Ven la parte norte del cielo, ¿no? Entonces, con esos datos más la interoperabilidad que generan de volumen de ellos, podemos tener un mapa, digamos, como mucho más fiel de este lado del mundo, aunque no tengamos como acceso a esa disposición, ¿no? Pero es justo este tipo de entendimiento lo que se busca, ¿no? De identificar cómo es que estos datos son de importantes y cómo más allá de poder trabajar en modelos de machine learning y de inteligencia artificial para poder procesarlos, que sí es completamente necesario, hay que trabajar también en lo inmediato o en lo local. ¿Cómo? Con políticas. Políticas de interoperabilidad, ¿no? De infraestructura que permitan que estos datos se comuniquen, ¿no? Se llamen a través de APIs y que puedan interoperarse con otros centros de investigación, siempre salvaguardando la línea de la autoría, ¿no? Adelante, Claudio. Sí, no, solamente es que me acordé de algo, era para compartirlo respecto a este mismo tema de una charla que fui, creo que el año pasado, de una persona que hablaba sobre esto, el Big Data, y él hablaba de un estudio que salió, no me acuerdo si en el New England Journal of Medicine o en el JAMA, una de estas revistas grandes médicas, en cual los tipos que hicieron analizaban los picos de invierno respecto a la campaña de vacunación, ¿no es cierto? Es súper importante cuando se realiza este proceso para que los casos de influenza, de gripe, sean los menos posibles y se mueran menos adultos mayores ni niños. Entonces, claramente tenían una fecha que todos los años va variando ese pic y ellos se van, con estos datos, tienen unos centros de referencia, entonces ellos saben cuál es el momento para hacer esto. Entonces el estudio se trataba de que ellos hicieron, no sé cómo, pero creo que tuvieron que pagar o tener hay un arreglo con Google para estudiar cómo era el comportamiento de la gente en esos tiempos. Y tenían palabras claves como, no sé, paracetamol, dolor de cabeza o resfriado, no sé. Y esa curva coincidía perfectamente con estos pics, ¿no es cierto? La gente se empezaba a sentir mal y entonces ahí hay como me llamó la atención, es un ejemplo súper claro de cómo esta Big Data, tecnología, que puede ser a veces cosas que parten de la ciencia, pero también pueden ser cosas que uno puede estudiar del comportamiento de la población cuando es aplicable, ¿no es cierto? Puede servir para, por ejemplo, para políticas de salud, ¿no es cierto? Que es el área de la facultad nuestra, pero yo creo que da para todas las áreas, o sea, tampoco hay que cerrarse tanto a la idea de que nosotros no nos va a servir tampoco saber tener todo este acceso, sino que sí puede servir en algún momento. Eso. Muchas gracias, Claudio. Sí, efectivamente, la idea lo más importante de los datos es
cómo se utilicen, ¿no? O sea, y cómo pues, se pongan a disposición del resto de líneas de investigación, ¿no? Lo que comentaba ahorita me parece muy interesante porque precisamente lo que para muchos puede generar a lo mejor unos datos que genera una investigación de un impacto local, a lo mejor una investigación pequeñita dentro de un grupo controlado en una región muy local, pero esos datos, si se abren, si se comparten, si se interoperan, pueden generar líneas de investigación grandísimas, a lo mejor de otras líneas, de otras disciplinas, y en otro lado del mundo, ¿no? Que a lo mejor utilicen como un referente. Entonces, la importancia de los datos es justo que estén a disposición y que se puedan, pues, compartir, ¿no? Para interoperar. Bien, regresando un poquito acerca de la línea del tiempo, pues vamos, tengo esta imagen que igual me gustaría como ponerla aquí sobre la mesa para poder entender un poquito cómo fue esta evolución, ¿no? Cómo es que hablamos a partir de la ciencia abierta, ¿no? Es un concepto relativamente reciente en términos de definición, ¿no? Aunque en términos de práctica realmente es algo que se ha venido realizando desde la antigüedad, ¿no? A partir de tradiciones orales, etcétera, pero siempre ha habido esta forma de compartir el conocimiento, ¿no? Sin embargo, a partir del 99 se toma como, digamos, como uno de los puntos principales de esta era para poder empezar a marcar como, o a delinear como, ¿no? Como estos conceptos. Después, a partir de esas conferencias que se llevaron a cabo sobre la ciencia abierta, desde la iniciativa del acceso abierto de Budapest, ¿no? La Declaración de Berlín, ahí vienen también como marcadas, ¿no? 99, 2003. Obviamente todo esto termina por reflejarse finalmente ya en términos latinoamericanos, termina por llegar más o menos por ahí de la primera mitad de la década de los 2000, ¿no? Entre el 2005, finales de 2010 es cuando empieza realmente a tener un impacto real en terrenos de Latinoamérica, ¿no? Y es donde se empieza a poner un foco pues muy importante sobre las prácticas que se están haciendo aquí y en general en toda nuestra región para poder ir acercando este tipo de iniciativas o de acciones a las recomendaciones generales, ¿no? A las recomendaciones internacionales, ¿no? Hoy en día se siguen trabajando mucho en las adaptaciones de este tipo de documentos. Constantemente la UNESCO saca actualizaciones sobre su toolkit, ¿no? Digamos, como guías que emite año con año con nuevas actualizaciones para que se pueda ir como contextualizando o adaptando a los entornos inmediatos, ¿no? Obviamente ahorita uno de los principales agregados que se va a tomar en esto es todo lo que tenga que ver con el código abierto, ¿no? El código abierto, inteligencia artificial, insisto, todos estos temas se tienen que ir sumando, ¿no? Porque a final de cuentas deben de ser documentos vivos. Lo mismo sucede con las prácticas y con todos esos proyectos que se están realizando desde su localidad, ¿no? Desde su contexto, ¿no? Si bien esta capacitación a lo mejor ahorita comienza aquí, ¿no? El 2 de enero del 24, seguramente de aquí al 2 de enero del 25 seguirán habiendo trabajos, ¿no? Derivados de este tipo de acciones y actualizaciones constantes, ¿no? Ya que pues es un menester de este tipo de iniciativas que tenga que haber una actualización continua de todos y cada uno de los conceptos que se van trabajando acá, ¿no? Así que vamos a regresar nuevamente a la diapositiva. Voy a compartir ahora la pantalla nuevamente para seguir avanzando acá, ¿no? Bien. Vamos a ver esto. Bien, cuando hablamos de la ciencia, como tal, hablamos siempre de un ejercicio social, ¿no? Yo les decía que sin importar la disciplina, si hablamos de física cuántica o matemáticas teóricas, ¿no? De n dimensiones, o de ciencias sociales directas como antropología, sociología o pedagogía que tienen que ver con el día a día, pues siempre vamos a tratar de ver más allá de lo que se está hablando de contenido, ¿no? Y ahorita traemos algunos ejemplos de esto como referencia para poder entender cuáles son las tendencias actuales, ¿no? Veamos. Tenemos ahorita estas en pantalla que solamente como para poder invitar a la reflexión, ¿no? Y a la discusión también.
¿Por qué es tan importante hablar no solamente de contenido? ¿Por qué es importante ver más allá del contenido, no solamente en ciencia, sino en general en las tendencias de consumo actuales, ¿no? Y a final de cuentas, la ciencia sigue siendo un producto consumible, ¿no? O así lo queremos ver, ¿no? Yo tal vez por aquí haya personas que pues sigan teniendo este ideal, ¿no? De la investigación como un acto pues de beneficio social, pero a final de cuentas nadie está exento de las métricas de evaluación, ¿no? Y las métricas de evaluación siguen supeditadas a factores de consumo, sin importar cuál sea se trata todo a toda la producción como un producto, ¿no? Como tal, ¿no? Por lo tanto, todos los financiamientos que existen a nivel de ciencia, y ciencia abierta también, por supuesto, miden el impacto, ¿no? Tienen un especial énfasis en las métricas, ¿no? Obviamente van a ser financiados proyectos que tengan un mayor alcance por sobre aquellos que tengan un impacto local, por ejemplo, ¿no? Es decir, necesitamos hablar también del consumo, ¿no? ¿Cómo se consume esos productos de ciencia? No basta con tener un producto o una investigación pues que cumpla con un objetivo, ¿no? De satisfacer alguna necesidad identificada en la sociedad, como originalmente se pensó la ciencia, ¿no? Sino se invita a pensar bajo este esquema pues, capitalista a final de cuentas, en la ciencia como un producto de consumo, ¿no? Y como producto de consumo, ahí es donde regresamos a este punto, ¿no? Estos son ejemplos de grandes compañías, ¿no? De Uber, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con los taxis, no? ¿Qué pasa con Spotify y la producción musical, no? ¿Qué pasa con las redes sociales y el contenido, no? ¿Y qué pasa, obviamente, con servidores, pues, bibliográficos o de referencias como Mendeley y todo lo que existe alrededor con respecto al contenido, ¿no? La invitación es principalmente para que analicemos que a final de cuentas el contenido que se genere necesita estar centrado en el usuario, ¿no? Es decir, necesitamos trabajar mucho conforme a algunos parámetros de lineamientos. Ay, perdón, se brincó un poquito. ¿Dónde está? Aquí está. Y vamos a darles esta. Que esa es la tendencia, ¿no? Les decía, a final de cuentas, todo lo que generemos como un producto de ciencia, como una producción científica, desde la parte de datos hasta un producto de divulgación, obviamente pasando por el paper y su publicación de resultados, todo tiene que ver, a final de cuentas, con el posicionamiento de ese producto en el consumo del mercado, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si buscamos que nuestra publicación, nuestro proyecto, nuestra iniciativa tenga un mayor impacto, necesitamos forzosamente centrarnos en las tendencias actuales de consumo. ¿Cuáles son esas? El foco centrado en el usuario, ¿no? Es decir, en la UX. Algunos habrán escuchado ya este término, para algunos a lo mejor será algo pues, relativamente nuevo, pero la experiencia del usuario es, digamos, como un factor determinante a la hora de hablar de impacto en todas las métricas, ¿no? De impacto digital, ¿no? Impacto social, impacto científico. Necesitamos forzosamente pensar en cómo presentamos finalmente, incluso dentro del paper, ¿no? Cómo hacemos una lectura que sea más clara, ¿no? Aunque me vayan a revisar pares, aunque mis lectores sean colegas que hablan la misma jerga técnica que yo, pero ¿cómo puedo hacerlo de una forma más digerida para que esos lectores puedan entender de una forma a lo mejor como más llana o más integral mi investigación, ¿no? Mi propuesta o mi análisis, ¿no? Es decir, no podemos despegarnos y por supuesto si esto lo llevamos ya a cuestiones de masificación de los resultados, ¿no? Es decir, nos salimos del mundo de la publicación científica como revistas y lo llevamos a productos de divulgación como videos, como documentales, ¿no? Como libros de divulgación también, es decir, parte escrita o impresa también de divulgación. También necesitamos centrarnos en lo que la gente está pidiendo, buscando y consumiendo, ¿no? Y aquí podemos ver algo que
nos hace como un retrato, ¿no? De qué es lo que el usuario busca actualmente, ¿no? Primero busca hacerlo a su manera, ¿no? Es decir, busca, por ejemplo, en el caso de las revistas científicas, ya lo iremos viendo también, busca salirse de esta cuadratura. Voy a salirme un poco de esta presentación para que pueda ver sus manos, si es que alguien quiere levantar la manita o algo así. Este, con todo gusto. Pero bueno, continuamos. Les decía, por ejemplo, en el caso de las revistas científicas, ¿no? Las interfaces actuales de las principales revistas de paga y de acceso abierto, todas están cambiando su interfaz. ¿Para qué? Para poder hacer una interfaz mucho más intuitiva y que le permita un cierto grado de libertad al usuario. Es decir, estas interfaces en el cual la revista científica era precaria en todos los sentidos porque te presentaba únicamente un PDF o muchos PDFs, ¿no? Y texto sin ningún diseño, pues cada vez van a quedar más obsoletas, ¿no? Porque ya no van a ser suficientes para los usuarios cada vez más exigentes de este tipo de producto consumible, ¿no? Que son los artículos científicos, ¿no? Porque también hay formas de presentar el artículo científico, ¿no? Oye, ves que mi artículo es súper académico, sí, de acuerdo, pero la forma en cómo se lo podemos presentar al usuario puede cambiar mucho, ¿no? Y puede representar un cambio significativo, ¿no? Que el usuario a lo mejor, ahora con las tecnologías que tenemos actualmente, puede recibir el texto como tal y a lo mejor tener la libertad de decir, este texto, este paper, lo quiero traducir en un podcast, por ejemplo, ¿no? Y que él tenga esa libertad de hacerlo con un solo clic, por supuesto que va a incrementar muchísimo la demanda de consumo de esas publicaciones, ¿no? De esa revista. Por supuesto, de tratar a todos como si fueran nativos digitales, ¿no? Es decir, hablar de un lenguaje que es de fast food, ¿no? Es decir, los abstract, ¿no? La importancia de, por ejemplo, siguiendo la línea de los artículos científicos, si yo hablo principalmente, por ejemplo, de la forma en cómo presento mi abstract, que son las primeras líneas que se consume de un artículo, y que muchas de esas líneas dependen si el lector continúa avanzando en la lectura o ya no, es un ejemplo de esto, ¿no? O sea, es parte de esta cultura del fast food, ¿no? De los reels, de los TikToks, de toda esta cultura de que en menos de un minuto yo tengo que tener algo de valor, ¿no? Si en el abstract está redactado de una forma que me despierte el interés y que resalte las partes más importantes de mi artículo, por supuesto que voy a atrapar a mi lector, ¿no? A mi consumidor de esa producción. Y eso lo puedo llevar, por supuesto, a profundizar mucho más, ¿no? Obviamente también trabajar mucho la parte de, y esto me parece, esta tercera esfera, estoy yendo en sentido de la manecilla de reloj, la tercera esfera me parece que hoy en día, en el 2025, va a ser digamos, como uno de los principales problemas sociales a nivel mundial, la confiabilidad, ¿no? ¿Cómo generamos confianza en el consumidor? ¿Cómo generamos confianza en un lector? ¿Cómo genero confianza en alguien que va a leer mi revista, que va a entrar a mi portal, que va a entrar a mi sitio web, ¿no? Obviamente, pues necesito primero ser transparente, ¿no? Necesito tener normas, tener regulaciones, ¿no? Por ejemplo, en todo este rollo de inteligencia artificial, si no hay unas normas por cada universidad que hablen y que normen este uso ético, que se debe de haberlo, porque no podemos pensar que no vamos a usar la inteligencia artificial, pues difícilmente va a causar confianza en el lector ni en el autor, ¿no? Si una revista científica declara abiertamente que utiliza la inteligencia artificial de una forma ética y lo hace, por ejemplo, para poder una portada, ¿no? O para poder hacer una clasificación o darte artículos de recomendación, ¿no? A lo mejor que sean sistemas de recomendación hechos por inteligencia artificial, pero si yo lo declaro, obviamente va a generar una confianza en mis lectores. ¿Por qué? Porque las personas que están recibiendo esa información saben que, pues bueno, está viendo una declaración de este tipo de cosas, ¿no? Y todo eso va generando una cadena de confianza, ¿no? Que termina por impactar pues, en el alcance, ¿no? Y eso se traduce, pues, en métricas, ¿no? En cuartiles, en índices, ¿no? En etcétera. En todas esas métricas un poco tradicionales, pero que al final de cuentas nos siguen normando, ¿no? Obviamente, pues, trabajar, y dense cuenta cuál es
cuarto punto, ¿no? Hablar acerca de la integridad, ¿no? Obviamente de la investigación, de toda la parte que viene centrada en la ciencia abierta, ¿no? Si se dan cuenta, todos esos puntitos en blanco, ¿no? Donde está aquí mi mouse, que es la ciencia abierta, ¿no? La revisión por pares abierta y transparente, ¿no? Por ejemplo, adoptar de a poco, ¿no? Y con suma medida, pues las prácticas que se llevan a cabo en los preprints, ¿no? En los preprints hay evaluaciones abiertas, ¿no? En el cual ya no es a par ciego, ¿no? Ya alguien, yo me registro y me acredito para decir que yo, Germán Díaz, voy a emitir tal juicio sobre tal artículo, ¿no? Y estas son mis credenciales y mis opiniones que a final de cuentas también pueden ser, pues, o se busca que sea un diálogo, ¿no? En el cual el autor, pues a lo mejor diga, ok, de acuerdo contigo, Germán, en esto, pero mira, creo que perdiste de vista esto, lo que se genere un diálogo, ¿no? Antes de la publicación, ¿no? Por eso son importantes los preprints, ¿no? Y que se generen versiones actualizadas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso cae dentro de la parte que también busca el usuario, ¿no? Esta parte de la transparencia, la integridad, ¿no? Por supuesto que pueda haber el control de los datos, ¿no? Hoy en día la Unión Europea nos ha dejado pues muchas líneas, ¿no? Sobre las cuales podemos seguir, podemos ahondar, podemos hacer un benchmark, ¿no? Literalmente, de ver cuáles son sus legislaciones sobre la protección de los datos, ¿no? ¿Por qué es que Europa es tan fuerte y tan rígido y tan cuadrado en la protección de los datos de su población? Pues por algo, ¿no? Entonces la idea es identificar como esas prácticas y localizarlas, ¿no? Obviamente la parte, ¿no? De hacer que la IA trabaje para mí, ¿no? Hablando ahorita de inteligencia artificial, pues es hacer que caiga todo siempre en una revisión final humana, ¿no? Cualquier cosa que se está haciendo con inteligencia artificial, si se automatiza al 100%, es una mala práctica, ¿no? Si se automatiza al 99%, en el cual el 1% final caiga en el humano y el humano sea quien determine y valore y dé el visto bueno para la publicación o para lo que sea, digamos, vamos con mejores prácticas, ¿no? Y bueno, finalmente la idea es hacer todo esto mucho más sencillo, ¿no? Interfaces que sean más intuitivas, algo que sea pues muy fácil de entender o de ubicar, ¿no? Entonces, esa es una de las tendencias o una serie de tendencias que actualmente se enfoca en el usuario y es la invitación para que todos los productos que ustedes generen se piensen siempre como algo que debe estar centrado en el usuario final, ¿no? No en el usuario inicial, que regularmente muchas investigaciones suelen empezar por ahí, ¿no? Y después llevarse hacia lo que el usuario necesita, ¿no? Entonces, no sé si sobre este punto haya algo que aportar antes de que podamos avanzar. Si no hay algo al respecto, igual podemos ir avanzando. Bien. Vamos a pasar entonces a esta. Vamos a continuar. Bien, cuando hablamos de la cultura del abierto, ¿no? Necesitamos diferenciar entre abierto y gratuito, ¿no? La libertad, los grados de libertad que pueda tener un usuario con respecto al producto, a la plataforma, al sistema, eso es en lo que se enfoca principalmente la ciencia abierta, ¿no? Es decir, en la libertad que tiene el usuario para poder hacer uso de esa información. Entonces, cuando hablamos de que el acceso o en general la ciencia abierta debe ser gratuita, pues sí, solo sí, ha sido financiada por fondos públicos, ¿no? Si existe un subsidio que dé sustento y que dé respaldo para que puedan haber estas prácticas, eso sería lo ideal, ¿no? Obviamente, pues aquí invitamos no sé si alguien de ustedes tenga como alguna opinión sobre esto. Sí, si me permite ese Germán, digamos, aquello que se habla es de bien común, ¿no? Y obviamente son los estados que debieran apoyar a través de políticas públicas, gestionar digamos, aparte obviamente del conocimiento a través de las universidades o la gestión de
esos procesos, digamos, ¿no? Ahí hay ciertos elementos que pueden aportar aquello que indicas, porque de otro modo, abierto gratis, digamos, entre con ciertas paradojas, porque sin duda hay un costo fundamentalmente, pero también hay una propuesta de transformación del mundo que obviamente llevaría obviamente a una condición diferente de aquello que tenemos hoy día. Por eso se habla obviamente de nuevo orden mundial, en los cuales aportar obviamente a esas condiciones, aunque si cada país, continente, va gestionando esos procesos, digamos, con ciertas libertades y otros con ciertas eventualmente nomenclaturas que reaccionan obviamente a sus intereses, digamos, aquí hay ciertos elementos que son importantes, pero en fin de cuentas creo que va en esas condiciones de esta, digamos, yo trabajo en innovación social y este modelo fundamentalmente es el tercero que paga para que otros lo utilicen, nuevamente traiga aparejado ese proceso y ese otro muchas veces es el Estado. De acuerdo. Muchas gracias. Yo creo que ahí, igual rescato también algunos aportes interesantes. No, se me olvidó otra vez esta cosa. Pero bueno, ahorita regreso a este punto. Cuando Germán, hablamos, Claudio adelante, tiene la mano levantada. adelante, por favor. Sí, solo, bueno, estoy totalmente de acuerdo, digamos, con lo que se plantea y esta idea de este modelo de ciencia. Entonces, sigue siendo mi preocupación, digamos, que veo que tiene que ser algo que venga acompañado de todos los estamentos. Entonces, yo sé que ahora, como decía el colega recién, está cambiando esta visión, ¿no es cierto? Y esperemos que eso siga en todos los estamentos. Pero, por ejemplo, para uno postular que es la manera de financiar, ¿no es cierto? Que son los fondos y todos los fondos financiados por la NIT, ¿no es cierto? Hay que hacer todo un ejercicio que es casi lo contrario a la ciencia abierta. Hay que hacer un estudio casi de mercado de cuáles son las revistas con mayor puntaje. Al final uno se transforma en un puntaje, ¿no es cierto? Y tener un proyecto que sea totalmente innovador, lo cual significa que no puede ser muy conocido antes de... Y todo eso te empuja un poco a este como individualismo, ¿no es cierto? Que es el paradigma que tenemos hasta ahora. Entonces, yo creo que es súper importante que para que esto funcione, digamos, como es lo que queremos todos, supongo, yo estoy súper de acuerdo, tiene que haber un cambio también hasta en la manera de evaluar los proyectos, que esto sea incorporado dentro de las evaluaciones, que sea parte de los productos a generar y que tampoco se mida tanto por el impacto, digamos, numérico de los papers, es una cuestión súper que tiene que ver con la parte que ven los pares, ¿no es cierto? Sino también con lo que hablan ustedes, del impacto a través de la sociedad, ¿no es cierto? Cómo podemos, no solo de la forma clásica. Entonces yo creo que si no hay eso, y que también al mismo tiempo, como decía el profesor, porque alguien tiene que pagar, ¿no es cierto?, esto al final para que pueda ser accesible de alguna manera o que resguardar. Entonces, también que sea apoyo de políticas de tanto de las universidades como de la NID y de las instituciones que sean. Entonces, para que pueda funcionar. Eso. Es cierto, justo de lo que hablábamos, la importancia del cambio en las evaluaciones, ¿no? Por eso les decía, es una dicotomía hasta frustrante si lo vemos así, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esto y sobre todo es algo natural, un estado natural en el que empieces a conocer de ciencia abierta y digas, wow, eso es perfecto, está maravilloso, ¿no? Pero no es real, ¿no? Pero aún tenemos muchos baches, ¿no? En torno a las políticas, sobre todo de financiación y métricas, ¿no? De evaluación, que son, creo, de los puntos más importantes que siguen orillando a muchas personas que hacen investigación a que caigan en esas prácticas, como bien comentabas, que a veces son en contra de la ciencia abierta, ¿no? Sí, identificar dónde publico, en qué revista tiene más impacto para que a final de cuentas eso me puntee mejor a mí dentro de mi evaluación, pues sigue siendo algo que se busca pues reducir, ¿no? En el mejor de los casos. Perdón, Emilio. Sí, efectivamente. Iba a integrar aquello que dice Claudio, digamos, hoy día hablo de este último bienio, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile ya está obviamente articulando procesos en esta área, o digamos, no habla de ciencia abierta directamente TUCUR, pero sin duda a través de la gestión de los laboratorios naturales en todo Chile ya se está, digamos, integrando especialmente esa apropiación científica del conocimiento, la participación con las comunidades, la transformación del conocimiento para, obviamente, la operacionalización, porque también esto conlleva a políticas públicas que van en diversificación productiva, a
fortalecimiento de capacidades, capital humano, digamos, hay una serie de elementos que en estos últimos bienios nosotros estamos trabajando, obviamente con pocos recursos, así como bien dice Germán, que obviamente esa es una transformación de políticas que necesita mucho tiempo para que obviamente esto se quede obviamente como una gestión realmente de aporte de la ciencia a través de estas instituciones que también son las universidades, a través de ese compartir obviamente y gestionar este conocimiento aplicado y de transformación. Eso. Correcto. Muy bien. Germán, una Su, cosa muy cortita. A propósito de esto, ¿no? De los fondos que son públicos y que por defecto uno debería entender que forman parte de lo que todas y todos pagamos con nuestros impuestos, por lo tanto la retribución sería, digamos, lo que vaya ocurriendo en ese proceso de investigación. Bueno, existe una política de ANIT, de hecho, que es sobre acceso abierto específicamente, y paulatinamente, desde el momento en que sale primero en marcha blanca y ahora ya ejecutada en su totalidad, tiene ciertos componentes que tienen una suerte de obligatoriedad. Les he dejado el enlace en el chat porque casi todas las postulaciones, ya sea proyectos de Fondesit o de equipamiento, ¿no? Como los Fondequip, etcétera, tienen ciertos elementos que debes cumplir que están relacionados con principalmente el acceso abierto que estaría dentro de la ciencia abierta. Con todas las contradicciones que nos ha mencionado también Claudio y Emilio, ¿no? Pero por ejemplo, se pone cierto hincapié en el plan de gestión de datos que vas a tener cuando postulas un proyecto de fondos públicos, que quizás antes no era tan, a lo mejor exhaustivo, pero ahora tiene ese cambio. Entonces ahí les dejé el enlace para que puedan ver los fondos a los que uno puede postular y también estas obligatoriedades que tiene sobre acceso abierto principalmente. muchas gracias, Su. Sí, realmente, justo este tipo de enlaces que nos va compartiendo Su, que regularmente suelen ser de mucha valía, nos sirve como para tomar en cuenta esas referencias que les decía, ¿no? Si bien en lo internacional estamos en un plano de recomendaciones, en las cuales, pues bueno, si se lleva a cabo o no la recomendación, no hay digamos, como una consecuencia directa. Si se siguen, pues bueno, puedes acceder a fondos internacionales, ¿no? Si no se siguen, pues bueno, no hay algo punitivo por esa parte, ¿no? Pero ya en lo local, muchos países ya comienzan a incluir ese tipo de principios ya en lo legal, ¿no? En lo legislativo, donde ya precisamente para poder acceder a estos fondos necesitas cumplir con este carácter de obligatoriedad, como comentaba Su, con ciertos aspectos que obviamente están amparados bajo los principios de ciencia abierta, que de no hacerlo, pues no hay forma, ¿no? Aquí particularmente, por ejemplo, en México, tenemos ya desde 2014 y luego ha habido una actualización en el 20 sobre las becas, ¿no? Para los doctorados, la investigación doctoral. Si no hay un ejercicio digamos, como de evolución social, es decir, si no hay un ejercicio de divulgación de tu producto, de tu investigación, después de la beca, pues puedes incluso perderla, ¿no? Puedes perder la beca, puedes perder el nombramiento de investigador aquí en México, simplemente por no cumplir con esa parte de divulgación hacia el pueblo, ¿no? Entonces ya está formando parte digamos, como del ámbito legal, ¿no? En algunas cuestiones. Entonces vale mucho la pena tener en mente cuáles son esas partes para irlas como teniendo en mente, ¿no? Bien, cuando hablamos de la libertad, precisamente hablamos de estos tres ejes, ¿no? Que es el copyleft, lo que es el software libre y finalmente lo que es el acceso abierto, ¿no? Es decir, esos tres componentes son los que conforman los principios del acceso abierto, ¿no? Que tengamos licencias que permitan este libre uso, que estén dentro de software sean software abiertos, ¿no? Y que obviamente tengan acceso abierto, ¿no? Y aquí es donde entramos con esta definición. Cuando hablamos de software libre, dice, son aquellos programas que respetan la libertad de los usuarios y de la comunidad. Lo mismo, ¿no? Hagamos esta diferenciación entre libre
y costo, ¿no? O precio. La cuestión de libertad no es una cuestión de precio, ¿no? Entonces podemos tener software libre que tenga algún costeo o algún precio de inicio, pues por supuesto, ¿no? Ya que hablamos de muchos grados de libertad, no solamente en la cuestión de precio, ¿no? Por eso, esta es una de las principales críticas que existe regularmente cuando se habla de código abierto o software libre. Se piensa que forzosamente debe ser gratuito, ¿no? Debe ser sin costo alguno, ¿no? Sin embargo, pues bueno, no son sinónimos, ¿no? Entonces, continuando con eso, vamos a ir avanzando precisamente en aquí, ¿no? En hablar ya, entrando un poquito acerca de licenciamiento y de esta parte, ¿no? Entonces, bien, cuando tenemos digamos, como este trilema de la libertad, necesitamos hacernos esas preguntas, ¿no? Primero, ¿quién paga la investigación en las entidades públicas, ¿no? Hay muchas personas que realizan investigación que nos hemos encontrado a lo largo de esta experiencia como consultores, gente que nos dice, ¿no? Es que realmente la ciencia abierta atenta contra la libertad de las personas que realizamos investigación, ¿no? Y así ha sido fuerte la declaración, pero lo han declarado así, ¿no? Y nos han dicho por qué, porque realmente los investigadores, las investigadoras deberíamos tener la libertad plena de poder decidir sobre qué vamos a investigar, ¿no? Y obviamente la respuesta es por supuesto, ¿no? Toda persona debe de poder decidir sobre qué quiere trabajar, ¿no? Excepto cuando tus fondos son públicos, ¿no? Si tus fondos son privados, tú podrías utilizar tu dinero para poder investigar no sé, los impactos del séptimo chakra en los ratones del Tíbet, ¿no? Y cómo tiene que ver su impacto con el reggaetón, ¿no? Cosas así. Pero si tus fondos son públicos, tu financiamiento es público, forzosamente deberás buscar líneas de investigación que sean financiables. Y el Estado delimitará esas líneas de financiación, ¿no? Oye, ¿por qué mi investigación sobre el reggaetón y los ratones no tiene fondos? Pues porque no tiene un impacto real, ¿no? No resuelve una problemática social, ¿no? Entonces, pues sí, como ya lo habría desde un inicio, pues todos los comentarios, ¿no? Luis, Emilio, Claudio, ¿no? ¿De dónde viene el dinero? Es desde ahí desde donde debemos partir, ¿no? Si vamos a hablar de ciencia abierta, perfecto, entonces vamos a hablar de dónde vienen esas financiaciones, ¿no? Después, ¿quién puede acceder a estas investigaciones, ¿no? Que eso también es algo, pues que deberíamos tener siempre en cuenta, ¿no? Y todo esto conforma el Open Access, ¿no? Es decir, la democratización a esa investigación, si ha sido financiada con fondos públicos, debería ser completamente abierta, ¿no? En su totalidad. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se busca es que estos fondos regresen finalmente a la sociedad, de alguna forma, ¿no? Pasando por ese proceso de conversión de lo que fueron impuestos a ciencia, pero a final de cuentas tienen que regresar a la sociedad, ¿no? Entonces, el que la gente tenga que pagar por consultar una investigación que ha sido financiada por fondos públicos, pero que sus resultados fueron publicados en revistas privadas, en revistas con costo, ¿no? Incluso supongamos que no cobraron APC, ¿no? Pero que aún así cobran por el artículo final, aún así no sería lo ideal, ¿no? Dentro de este concepto del Open Access, ¿no? Entonces, sí hay muchas cuestiones, ¿no? Hay muchos modelos de revistas que evaluar. Obviamente el modelo diamante es el mejor, ¿no? Y el más recomendable, pero pues no es el único, ¿no? Y obviamente como no es el único, debemos de analizar también los otros para ver en qué medida cumplen o no con pues con esta evaluación, ¿no? Entonces, otra cosa importante, la información que proviene de las investigaciones que han recibido fondos públicos se debe encontrar en línea, ¿no? Ese es otro de los puntos interesantes, ¿no? Y esa parte de en línea tiene que ver, obviamente, también con el software, ¿no? En dónde está, dónde se encuentra, ¿no? Por eso es que las plataformas que tiene una institución también son importantes, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que tú tengas a lo mejor una revista que está empezando a crecer, pero no tienes un software que permita este proceso editorial abierto, pues entonces no entra dentro del acceso abierto, ¿no? Es decir, debe no solo la publicación, sino también el proceso de revisión, el proceso de envío, como todo el ciclo
debe de ir acompañado bajo estos lineamientos, tanto en la plataforma, por ejemplo, el OJS, ¿no? Es decir, si tú eres una universidad, ¿no? que está financiando investigación, pero que no tienes un OJS, ¿no? O que no tienes la infraestructura para poder proveer a tus investigadores, tus investigadoras de software que permitan la publicación en acceso abierto, pues difícilmente va a ser posible eso, ¿no? Van a ir como implementándose un montón de restricciones al respecto, ¿no? Y así es como llegamos a las licencias, ¿no? ¿Cuáles son estas licencias? Existen muchos tipos de licencias, particularmente con la que trabaja la ciencia abierta, son este tipo de Creative Commons, que son licencias que nos permiten, digamos, como proteger o abrir una investigación, ¿no? Un producto, ¿no? Aquí hay una máxima que siempre nos cuentan las licencias, ¿no? Que todos los datos y toda la publicación debe ser tan abierto como sea posible y tan privado como sea necesario, ¿no? Es decir, lo abierto no tiene que ver o no es necesariamente sinónimo de vulnerable o de datos privados, ¿no? De datos sensibles. Muchas personas, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? En las ciencias experimentales o exactas no existe tanto rollo, ¿no? Digo, no, a nadie le causa tema compartir las observaciones del telescopio ALMA, ¿no? Y que se determinen los parámetros de una galaxia, pero sí habrá temas sensibles si es una investigación social, ¿no? Si hay niños de por medio, ¿no? Si hay menores de edad, si hay temas sensibles en cuanto a la investigación misma, ¿no? Entonces, por eso es bien importante conocer mucho sobre licencias, ¿no? Sobre licencias y sobre el plan de gestión de datos, ¿no? Para ver qué cosas debemos proteger, qué cosas no podemos poner en abierto, qué cosas hay que anonimizar, ¿no? Qué software existen para anonimizar correctamente esos datos, ¿no? Y que no exista ninguna huella que pueda ser trazable al respecto, pero también que a final de cuentas todo esto esté disponible para que alguien más haga ciencia, ¿no? Y ahí podemos ver un índice como de semaforización de cómo es que van avanzando los niveles de licencias conforme a la apertura, ¿no? Obviamente la menos abierta de todas es la de derechos, ¿no? Reservados, la de copyright, ¿no? Ahí no hay ninguna discusión al respecto, todo está prohibido, ¿no? Y después, conforme vamos subiendo, vamos a ir liberando, ¿no? Siguiendo hablando con esta jerga de la ciencia abierta, vamos a ir liberando grados de libertad, ¿no? Vamos a ir dejando esos grados de libertad para que pueda tener más, digamos, como más accesibilidad, más disponibilidad, incluso a la manipulación, ¿no? De la misma información, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en el caso de los REAs, tienen una licencia que permite incluso modificarlos, ¿no? Adaptarlos, reutilizarlos, cambiarles cosas, pero siempre dejando en claro quién fue el autor, ¿no? Entonces, dependiendo del objeto o del producto que nosotros trabajemos dentro del ecosistema de ciencia abierta, asignaremos una licencia u otra, ¿no? Hay licencias que nos permiten lucrar, hay otras que no, ¿no? Hay otras que nos permiten reutilizarlo, hay otras que no, hay otras que nos permiten incluso pues eliminar la autoría, ¿no? Que obviamente eso no es una buena práctica, pero por eso siempre en ciencia abierta la más recomendable es la CC BY, ¿no? Es decir, es la licencia con la cual se recomienda asignarle a los artículos o en general a los productos de ciencia abierta para que siempre haya una trazabilidad de la autoría, ¿no? Y eso es importante, porque en la red de autoría y de coautores es donde se empieza a fomentar mucho la colaboración, ¿no? Que recuerden que es uno de los objetivos de la ciencia abierta, ¿no? Entonces, yo no puedo ni debo eliminar nunca, pues, la red de coautorías, porque pues eso es lo que va haciendo que tenga un valor agregado, ¿no? El abrir mi investigación, ¿no? El hecho de que yo pueda conectar con otros autores de otras instituciones, de otros países, eso enriquece muchísimo, ¿no? La apertura internacional es lo que más va a fomentar el enriquecimiento de la ciencia, ¿no? Por eso necesitamos conocer bueno, en toda la extensión de la palabra, cuáles son esos niveles, ¿no? Obviamente, cuando llegamos al apartado preciso de datos y de todo ese plan de gestión y todo esto, hablaremos de las licencias adecuadas, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que conozcamos
que existen distintas licencias y que cada una de ellas tiene un cierto grado de libertad, ¿no? Obviamente compatible con la ciencia abierta. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los recursos educativos abiertos, deben de estar prácticamente en dominio público, ¿no? Carlos, ¿quién fue la manita que andaba por ahí? Reinaldo tenía la mano levantada, Sí, pero no sé no, si... yo solamente un poco diferir en cuanto al tema de las licencias y, y las que son compatibles o no para ciencia abierta. Eh, Mientras la licencia no permita hacer, si estamos hablando de que queremos reutilizar datos, queremos recuperar, o sea, si la licencia ya no permite eso, ya no es ciencia abierta. O sea, por eso yo insisto que la única licencia que tengo que realmente es de ciencia abierta es la CC BY. Las demás siempre tienen restricciones para esto. Perfecto, muchas gracias. Sí, justo. Lo que les decía, de hecho, en el caso de los recursos educativos abiertos, pues que es otra de los grandes productos de la ciencia abierta que poco se conoce, ¿no? Realmente se hace mucho énfasis o se pone mucho el foco en los artículos, ¿no? Las publicaciones científicas, en los papers, pero en el ecosistema existen otro tipo de publicaciones o de producciones científicas, ¿no? Que es esto de los recursos educativos abiertos, y ahí prácticamente, pues sí, la licencia recomendable, pues prácticamente puede ser hasta de dominio público, ¿no? Obviamente hay gente que lo pone así, hay gente que pone el CC BY para que puedan tener la trazabilidad de autores, pero pues igual, ¿no? Se busca siempre la mayor apertura y los mayores grados de libertad, como comentaba Renato, ¿no? Bien, y bien, hasta aquí tenemos, no sé si tengan como alguna duda, algo que quieran que profundicemos antes de ir cerrando esta sesión. Voy a cambiar ahorita de pantalla en lo que no sé si tengan como algún comentario al respecto. O sea, es un poco volver al inicio, ¿no? Habías hablado de accesibilidad, ¿no? Sobre las plataformas, entonces quizás invitarles a mirar las revistas científicas de UCN que han pasado por todo un proceso de actualización, ¿no? Del JS, ahí Rinaldo tiene más detalles, pero un poco para que se pueda visualizar cuál es esa accesibilidad, ¿no? Que pasa también por agrandar o empequeñecer las letras para las personas que tenemos problemas de visión o para las personas a quienes se nos dan vueltas las letras también. El contraste, estas cosas que parecen no tan importantes, pero que sí lo son cuando usamos distintos dispositivos para leer los artículos o tener acceso a ellos. Entonces, voy a dejarles el enlace de las revistas para que puedan ver, digamos, esas transformaciones que están en el lado inferior izquierdo, me parece, abajo, que también son parte de los avances, ¿no? De lo que ha venido haciendo el Departamento de Ciencia Abierta con todo este trabajo. Muchas gracias, Su. Y yo quiero compartirles aquí otro más de casa, esta infografía, precisamente para poder ir cerrando ya esta sesión. Y que hablemos acerca de pues, las cinco libertades fundamentales que tiene la ciencia abierta, ¿no? Si se dan cuenta, es una infografía ya pues, de casa, ¿no? Y es parte del trabajo muy bonito que han venido realizando con este proyecto y que se está tratando de justo masificar, ¿no? Y por eso lo tomé de aquí de Facebook, porque bueno, la idea es que se tomen, ¿no? Distintos elementos y este tipo de recursos, por ejemplo, que se encuentra ahí en redes sociales, son información o son recursos infográficos que facilitan y promueven muchísimo esta labor, ¿no? ¿Cuáles son esas cinco libertades? Primero, ¿qué son las cinco R's, ¿no? Retener, ¿no? Obviamente buscamos que todo aquello producido bajo el enfoque de ciencia abierta, es decir, con financiamiento público, nos permita hacer y conservar copias de recursos, o sea, preservar en el tiempo, ¿no? Y eso es algo bien, bien importante porque generalmente
Pensamos que con digitalizar algo ya está preservado, ya está inmortalizado, ¿no? Y la respuesta es que no, porque depende de cómo esté digitalizado, ¿no? Porque si lo digitalizamos bajo un software o un programa que sea privativo, por ejemplo, un Adobe, ¿no? Un PDF, ese PDF está supeditado a una propiedad pues privada de una compañía, ¿no? Que si desaparece en el tiempo, que si lo que sea, va a haber una complicación después para poder visualizar ese documento, ¿no? Entonces la preservación debe estar también visualizada en el formato, en cómo presentamos eso, ¿no? Por eso actualmente las revistas, tomando el caso que comentaba Su, en el caso de las revistas científicas ya también se pide el XML, ¿no? Donde es precisamente un formato que se puede marcar y preservar en el tiempo, ¿no? Independientemente de los software privativos, ¿no? Es decir, de los paquetes como tal, ¿no? Obviamente reutilizar, usar el recurso original en diferentes contextos, ¿no? Que nos permita poner pues bueno, a disposición del resto de la comunidad de investigación los recursos ya producidos por alguien, ¿no? Que permita revisar, ¿no? Es decir, que se adapte y se modifique el contenido del recurso. Y esa parte de la adaptación es uno digamos, como de los enfoques que a mí particularmente más me gustan de la ciencia abierta, que es la localización, ¿no? La localización es un punto esencial entre el éxito y el fracaso de la réplica de esos modelos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente en Latinoamérica somos muy dados a copiar, ¿no? A decir, bueno, pues funcionó en tal parte, me lo llevo tal cual, ¿no? Aquí en México ha habido muchos temas así de fracaso porque no hay localización del contexto, o sea, adaptación, ¿no? Pensamos que un modelo exitoso en cualquier parte del mundo va a serlo en cualquier parte del mundo, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Necesitamos entender el contexto socioeconómico, geográfico, político, social, incluso hasta de idiosincrasia religiosa, etcétera, ¿no? Cosmovisión, para poder hacer que un éxito pueda ser replicable en otro, ¿no? Por eso es necesario que dentro de la ciencia abierta haya esta localización constante, ¿no? Después, el mezclar, ¿no? El combinar recursos con otros para poder generar nuevos y finalmente redistribuir, ¿no? Que es uno de los objetivos más importantes que se tienen con respecto a las plataformas. ¿Por qué poner todo en plataformas? ¿Por qué tener un OJS? ¿Por qué tener un OMP? ¿Por qué tener un repositorio? ¿Por qué tener un repositorio de datos? ¿Por qué? Precisamente para poder hacer esta interoperabilidad y que la gente pueda encontrar una forma organizada, centralizada, pero también de fácil distribución, de fácil interoperabilidad con otras plataformas, ¿no? Entonces, esas, digamos, como 5 libertades fundamentales son las que se buscan siempre para poder generar proyectos exitosos de ciencia abierta, ¿no? La idea de esto es que cada iniciativa que ustedes pretendan o busquen, se pregunten sobre si cumple con estas 5 R's, ¿no? En medida de que esté más alineada a estas 5 recomendaciones, a estas 5 libertades, el proyecto será más, digamos, como más enfocado hacia la ciencia abierta y por lo tanto podrá buscar más financiamientos, podrá ser más susceptible a ser como, pues, aprobado, ¿no? Por esas grandes corporaciones. Pues bueno, ya para ir cerrando, Hay pues un nada. comentario de Leslie en el chat. Dice que muy interesante todo, te da las gracias y se queda con la inquietud si el término democratización es efectivamente compatible con la propuesta de ciencia abierta. Creo que en las siguientes sesiones vamos a poder ir viendo, ¿no? Si efectivamente hay esta articulación y si cuando hablamos de democratización ocurre, ¿no? Sí. En esto de la ciencia abierta, ¿no? Súper interesante. Muchas gracias, Su. Gracias, Leslie. Sí, este concepto, esta palabra de democratización es realmente la que más utilizamos al hablar de ciencia abierta, es la más, digamos, como recurrente, pero sí también tiene muchas aristas, ¿no? Que puedan analizarse a profundidad, sobre todo en el término si en verdad lo que se hace es para todas las personas, ¿no? Ya comentaba hace ratito Emilio sobre el bien común, ¿no? Si realmente algo es para el bien común, debería ser para todas y cada una de las personas sin importar, ¿no? Ninguna condición, ¿no? Algo ideal y utópico. Pero bueno, la intención es ir desdeñando esto en las siguientes sesiones. Eh, Muchas gracias, Alejandro. Pues no sé si dejemos como estos últimos minutos para una
sesión de preguntas, algunos comentarios finales y para ir como puntualizando más hacia la siguiente sesión. Si tengan como alguna inquietud, alguien de los aquí presentes todavía. No hay manos ni comentarios de momento. Yo tengo un comentario, perdón, Germán y colegas. Sí. Solamente agradecer nuevamente, siendo una primera sesión, es verdad que hay muchos temas que están como ciencia abierta en una gestión de análisis, de interpretación, desde luego, pero también el alcance para nuestra universidad, ¿no? Que también obviamente va a realizar obviamente una gestión, digamos, de articulación, pero también de declaración en cuanto a este Open Access o esa ciencia abierta fundamentalmente desde la Universidad Católica del Norte, que yo creo que también, tal vez Germán, en la próxima pudiéramos hablar obviamente de cuántos las universidades en algún modo en esa declaración de ciencia abierta tienen sus rangos eventualmente de gestión, ¿no? Que sería importante también considerarlos. ¿Mm? Eso, y muy Claro. agradecido del trabajo de hoy día, por más ser inicio de año, ya estamos cansados del 2025. Muchas gracias, Emilio. Claudio. Sí, yo también quería, bueno, darle las gracias también porque es muy interesante conversar de estos temas, ¿no es cierto? Que son súper relevantes. Y también, pues con el mismo mensaje viendo sobre todo el último link que mandó cómo podemos este término de democratizar, ¿no es cierto? La ciencia, todas las personas, porque hay distintas disciplinas, igual que en la vida, hay algunas que tienen mucho financiamiento porque son más populares, no sé, reciben más atención, y hay otras que a veces son dejadas de lado, y eso también encuentro que atenta un poco contra el desarrollo integral. La astronomía! ¿Ah? En nuestro, claro, bueno, en general, no sé, yo estoy en Facultad de Medicina, en general las revistas